Los desfiles y las paradas militares han ejercido siempre una gran atracción sobre las muchedumbres populares. La vistosidad de los soldados, el colorido de sus uniformes, la marcialidad y uniformidad de su paso, el ritmo y la música poseen un enorme poder de sugestión en los espectadores sin tener en cuenta otras motivaciones de orden patriótico o emocional que contribuyen a la admiración y al entusiasmo. Quizá muchos de estos elementos han podido inducir a buscar una réplica al soldado en sus múltiples y variadas facetas, utilizando pequeñas figuras de plomo como materia plástica. De esta manera, han sido en primer lugar los niños los que se han beneficiado en sus juegos de los soldaditos de plomo, pudiendo satisfacer así muchas ilusiones y alegrías. Pero también hombres maduros, impulsados por diversas causas, han hecho acopio de soldaditos de plomo tomándoles como tema de investigación y estudio. Los coleccionistas de soldaditos de plomo han adquirido en la actualidad importancia y categoría especiales. Se puede decir que, de alguna forma, estos coleccionistas, por el rigor y exactitud en la reproducción de los uniformes militares, han abierto una parcela en la historiografía moderna. De ahí su interés en puntualizar la definición de este específico coleccionismo. A nosotros nos gusta más llamarlos miniaturas militares, primero porque en algunos casos se asocia la idea del soldado de plomo con los que hace 25 o 30 años servían para juguete, pero también porque en realidad es una reproducción de un hecho histórico, de un uniforme que ha existido. Si no es reproducción de esto, ya no es miniatura, ya no nos interesa. Cuando las colecciones son cuantitativamente importantes, su exposición en las casas particulares obliga a disponer de espacios determinados en las habitaciones y contribuyen así a aportar un original elemento de decoración en la vivienda. La historia del soldado de plomo se remonta muy antigua, pero en fin, puedo decirle que la introducción en España data de 1830 al 40 y fueron unos italianos, Ortelli y Leonard, lo que introdujeron los soldados de plomo en España. También las figuras históricas, como los últimos reyes de España, caben dentro del genérico de los soldaditos de plomo. ¿Cómo inicia usted a hacer colección de soldados de plomo? Pues empecé a coleccionar soldaditos casi se puede decir en mi infancia, porque me hacía ilusión ver los soldaditos de juguete y esta afición ha continuado pues hasta actualmente, que llevo muchos años tratando con los soldaditos de plomo y me gustan, me encantan, me hace mucha ilusión. ¿Cuál es la peculiaridad de su colección? Podríamos llamarle una colección, pues, no sé cómo decirlo, un poco didáctica, porque es la historia de España en soldadito de plomo, de tipo de juguete, que es curioso, arregladitos, y están todos los fabricantes de España, todos los fabricantes de soldaditos de plomo están aquí en esta exposición, en estas vitrinas. Esta colección empezó, en realidad no la empecé yo, sino que la empezó mi padre, que aquí en esta fotografía se ve conmigo cuando yo tenía aproximadamente unos 19 años. Cuando la guerra europea, en el año 18 aproximadamente, los primeros regimientos ingleses que desembarcaron en Francia lo hicieron con sus casacas encarnadas. Y esto hizo que mi padre pensase que seguramente esto sería el fin de los uniformes vistosos, porque estas tropas estaban esperando la llegada de los uniformes caquis. Y fue esta la razón que le hizo empezar una colección de soldados de plomo, que luego yo continué con él, y cuando murió he continuado. En las colecciones de los soldaditos de plomo, o más correctamente, y en atención a las precisiones de los propios coleccionistas, en las colecciones de los miniaturistas militares, existe la posibilidad de utilizar las miniaturas representando actos o hechos históricos como juras de la bandera, batallas históricas, etcétera, etcétera. Un ejemplo del tamaño más pequeño que se fabrica en España son estas figuras que son de escala H0 o 2 milímetros cada una de ellas. En este tamaño tan inconcebible casi, aquí está reproducida la toma de Valencia por el Cid. Están los moros en las almenas, la caballería y los infantes españoles atacando.
Obsérvese que, por ejemplo, están tirando aceite hirviendo. Aquí en la escala esta también los atacan con aceite, otros tiran pedruscos, algunos tienen ya una lanza clavada, etc. Es cada una de las figuras una verdadera escultura en ese tamaño de 20 milímetros. Aquí tenemos los carros antiguos de guerra, incluido un elefante cartaginés, las vigas con 2, 4 caballos, cuadrigas, etc. Y aquí tenemos los guerreros de los distintos ejércitos anteriores a Jesucristo, todos en 20 milímetros. Como ejemplo del enorme detalle que existen en esas figuras, tenemos los honderos baleares. Estos honderos, la honda es un alambre soldado. El pedrusco que llevan en la honda, otro. El sombrero lleva una cinta también soldada. El faldellín de las figuras es en lámina de plomo. Cada uno de los componentes está superpuesto. Esto representa en cada una de estas pequeñas figuras de 20 milímetros 8, 10 o 12 soldaduras. Pero en fin, para un aficionado nada es imposible. Las colecciones a veces adquieren un rango especialísimo, contribuyendo a enriquecer el inventario de los museos, como es el caso de la colección de don Arturo Llovera, adquirida en su totalidad por el Museo Militar de Montjuïc y que hoy se exhibe en la sala que lleva el nombre del propio coleccionista. Estando en Madrid, iba a la Plaza de Oriente a ver el relevo de la Guardia. Entonces, cada regimiento tenía su uniforme entonces. Para empezarlo entonces en cartón, hacer la Plaza de la Armería y todo. Después se fue ampliando. Entonces, ¿cómo esta colección? Está todo aquí, menos los marineros que quedaron en el Museo Naval de Madrid. Ya, y esta colección va tomando cuerpo hasta constituir una división, ¿no? Una división del año 18. ¿Qué hizo con tanto soldado de plomo? ¿Dónde los guardó? Los guardaba en cajas hasta que tuve que esconderlo por la guerra. Querían fundir la colección, no por la colección en sí, sino por la cantidad de plomo que había. Y luego esto pasa a formar parte del Museo Militar de Montjuïc, ¿no? Sí. ¿Cómo llega a ocurrir esto? Montaban entonces el museo y Martín Alonso estaba de capitán general aquí y se interesó por la colección. Hasta que dije, si queda entera y en Barcelona, se lo cederé. Pero quiero entera y en Barcelona. Porque dividida lo compraban muy bien, pero tenía que ir al extranjero. ¿Cuántas piezas forman parte de esta colección? Unas 20.000. ¿Y cómo las conseguía usted? ¿Las hacía usted mismo o las encargaba? Algunas las hacía el modelo yo en cera o en yeso y después hacía hacer el molde. Viendo la parada militar, ¿usted tomaba notas? Sí, fotografías. ¿Y qué siente usted ahora al verlas en este museo, lejos de su casa, donde las guardó muchos años? Bueno, aquí se conservan en casa. Como decía Martín Alonso, habían destruido por mis nietos. ¿Cuántos años tiene usted? De 18 para arriba. ¿Por qué
qué se ha ceñido usted a hacer exclusivamente soldados del ejército inglés? Porque es muy difícil abarcarlo todo. Es tan extenso hacer una colección, sea de la que sea, que hay que ceñirse a una cosa determinada, o si no, no se termina nunca. ¿Y cómo hace usted estos soldados? ¿Cuál es el proceso por el cual usted adquiere estos soldados de plomo? Estos soldados, una parte de ella fue hecha a base de los soldados de plomo que hacían como juguetes, pero hechos y pintados especialmente para nosotros. Y otra parte, que son las figuras nuevas, estas de un tamaño ya un poquitín mayor, de 54 milímetros, estas ya son figuras hechas especialmente, cada una representando un uniforme distinto de los distintos regimientos ingleses. Si vendrá por la Pascua, mire usted qué gracia. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad, do re mi. Como asunto didáctico es evidente que en un momento determinado se puede conocer la historia de un uniforme. Aquí tenemos el ejemplo, pues aquí está por ejemplo todos los reyes de España, los 20 hasta Alfonso XIII, y detrás están sus guardias reales. Si alguien ve esto, en un momento, en unos minutos, puede conocer prácticamente toda la historia de los guardias reales españoles, no con el detalle porque había muchísimos uniformes más, pero sí muy sinópticamente. Otro aquí tenemos la historia de la infantería española desde los tercios de Carlos V hasta los uniformes de paño de Alfonso XIII. Y más allá están todos los uniformes de ingenieros desde que se creó el cuerpo en 1710 hasta prácticamente el uniforme de 1945. Es una forma, naturalmente, rápida de aprender la historia de los uniformes, en este caso españoles. Podrían ser de cualquier otro país. Una colección correcta de datos y de información se necesitan muchos datos y muchas informaciones. Generalmente estas informaciones pues las saco de unas revistas trimestrales inglesas de miniaturistas militares, que son 4 o 5 sociedades que se dedican a ello, además de innumerables cantidad de volúmenes de libros escritos sobre los uniformes y sobre las historias de cada uno de los regimientos ingleses. Y con todos estos datos yo me formo la historia que vengo haciendo desde hace una serie de años, la historia de cada uno de los regimientos ingleses, del desarrollo del uniforme desde que empezó el regimiento hasta la época actual. Como por ejemplo un volumen aquí, uno de los muchos que voy confeccionando, pues es de este regimiento, que así página por página en este volumen se va viendo el paso de los distintos uniformes de este preciso regimiento. Esto naturalmente, pues para cada regimiento pues hay una infinidad de detalles y de datos que tomar. El coleccionista de miniaturas militares no puede abarcar en toda su totalidad la historia de todos los ejércitos, e incluso en el ejército del propio país tendrá que especializarse escogiendo una u otra faceta, una época determinada, un arma concreta, una fracción de la misma, etc. ¿Nos puede explicar cómo se hacen los soldados de plomo? No, sí, con mucho gusto. Mire, pues los soldados de plomo siempre hay que partir de una base, o sea, la base principal, sea el tamaño que sea. Puede ser un tamaño de 30 milímetros, de 54 o de 90, etc. Hay que tener siempre el modelo base, que te lo puede hacer un escultor o se lo puede hacer uno mismo si tiene la suficiente maña.
Entonces, una vez dado por bien ejecutado el modelo, a base de siliconas, que hoy en día en el mercado hay infinidad de muy buena calidad, y se hace un molde con la silicona. Entonces, se funde con aleaciones de antimonio, plomo, estaño, depende del tipo de calidad que se quiera poner, se pone más estaño o menos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez echado el material, se abre con cuidado el molde y entonces con unas tenazas o alicates, porque esto está caliente y te puedes quemar, con cuidado se saca el modelo. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo. Luego, aquí tenemos que ya se ha fundido la cabeza. Y así sucesivamente. Luego hay otro molde que tienes, por ejemplo, los brazos, el fusil, la bayoneta, mochila, etcétera, etcétera. O sea, todo el complemento de equipo de la figura. Entonces, bien con pegamentos especiales o con soldadura, se monta la pieza. Ahora imaginemos que eso es fácil, solamente quiere gusto y claro, un poquitín de experiencia. Imaginemos que esta pieza, que es esta misma, ya está montada. Entonces, con una pintura al aceite, blanca mate, se pinta toda la figura, de pies a cabeza. Entonces, esto hace que preserva el plomo, porque el plomo tiene con el tiempo una enfermedad que se llama la enfermedad del plomo. La enfermedad del plomo consiste en que al cabo de un tiempo la aleación produce una corrosión que altera los pigmentos de la pintura y entonces queda un polvillo y prácticamente destroza la figura. Y es lástima porque hay figuras que tienen mucha calidad, pueden ser piezas únicas y es una lástima. Tiene una colección muy completa. ¿La da ya por terminada del todo? No, todas las colecciones no se terminan nunca. Esto es inacabable. Siempre hay pequeños grupitos de pequeñas épocas que son desconocidas y es conveniente conocer toda la historia de España en el aspecto de soldadito. Es muy curioso. Las últimas novedades en el coleccionismo se refieren a los combatientes de nuestra última guerra civil. Estas figuras corresponden exclusivamente a los soldados que lucharon en el bando llamado nacional. En esta otra colección se mezclan los soldados de uno y otro bando en un abigarrado y pintoresco conjunto multicolor. También se han reproducido las figuras de los principales protagonistas de la contienda. Los coleccionistas forman ya tal número y calidad que se han unido en una agrupación.
¿Cómo surge y con qué finalidad y características esta agrupación de miniaturistas militares? Pues hace 20 años, en 1958 exactamente, nos reunimos un grupo de aficionados a las miniaturas militares y decidimos juntar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, etcétera, y para ello decidimos formar esta agrupación, que en principio fuimos solamente 25 entre toda España. Claro, había coleccionistas en todas las ciudades, nos pusimos de acuerdo y con el tiempo pues, ha ido aumentando, como es lógico. Ahora somos varios centenares con bastantes adheridos extranjeros. Díganos qué finalidad tiene esta agrupación. Pues aparte de la ayuda mutua que he dicho, tenemos un proyecto, un programa de investigación de la historia, tanto de los uniformes como del armamento del ejército, y nos dedicamos casi con exclusiva al ejército español porque consideramos que es poco conocido. Para ello es para lo que cada trimestre publicamos nuestro boletín trimestral con una serie de láminas y es el resultado de los estudios de socios distintos sobre los uniformes. En este momento, ¿cómo se encuentra el coleccionismo en España? El coleccionismo de los soldados Sí, de plomo. pues muy en auge, muy en auge. ¿No ha habido algún momento en que se haya perdido, la afición haya disminuido? Pues sí, fue en la época, a la raíz de salir el plástico, pues claro, el soldado de plomo se vino abajo total por el precio, pero después hemos empezado a trabajar con él y hoy día hay ya en España 5 o 6 fabricantes. Aparte de los que hacen de artesanía, ¿no? Exacto, sí. ¿Usted qué consejos daría para que se promocionara más este tipo de coleccionismo? Bueno, el consejo es primero ver figuras y después centralizarse en un tamaño y en una época.